Hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Juan. Un poco Genial. bajo, quizás. ¿Un poco bajo? Bueno. Hola, buenas tardes. Quería consultar al anfitrión o al coanfitrión si hay algún tipo de dificultad a la hora de compartir pantalla o simplemente uno comparte y ya está activada la opción. Hola, mi nombre es Joana, yo hablo portuñol, perdón. ¿Puedes partilhar? Perfecto, ahí Sí. veo que se puede compartir sin problema. Sí, puedes testar ahora. A ver. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Está perfecto. bien. Perfecto, Perfecto. bueno, ahí salgo. Sí. Muchas gracias. ¿Sabe o qué pasa con los otros? ¿No? ¿Con los otros expositores? Sí. Ya les digo, deben estar entrando. Ya aviso para que se vayan sumando. Ahí está uno. Pero... Ok. Y falta uno. Falta Beatriz, exactamente. Sí. Ah, Ahí Beatriz. está ingresando también. Sí, señora. Allora, buenas tardes. Mi nombre es Joana Gaspar. Lo siento, pero no hablo español, pero portuñol. Estoy aquí para ayudar a todos, especialmente al coordinador de panel, Beatriz Anchorena. Beatriz, cualquier problema que surja, me lo pones en el chat directamente a mí, Joana Gaspar. En caso de que no puedas resolverlo, me reenvío a Helpdesk. Beatriz, vamos a recapitular. Deberás abrir la sesión y dar la bienvenida, presentar los oradores, controlar el tiempo, plantear las preguntas de los participantes en el chat a los oradores y todos los participantes en sala tienen el sonido y el vídeo apagados, excepto los oradores. ¿Tiene alguna pregunta con el chat o alguna otra pregunta que pueda ayudar? Joana, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. estás?
Estoy bien. Quería contarte que yo soy coordinadora, pero también panelista. Entonces, de los 90 minutos, lo que vamos a hacer es usar 15 minutos cada uno para exponer. Yo voy a hacer todas, digamos, a seguir las instrucciones respecto a las preguntas, a la presentación de los panelistas. Lo que quería saber es, ¿el público lo ve por dónde? Lo ve como no ha entendido, no percibo. Los participantes. Sí. Las preguntas de los participantes son en el chat. Ok, por ahora somos nosotros los... Sí. Ahora sí. ¿Y vamos a comenzar? Bueno, sí. Perdón, pero mi español es muy malo. Perdón, lo que Disculpame, yo pregunté... Una consultita, perdón, Majo. No hay la gente que pueda acceder a esta conferencia, gente que está anotada, ¿no? Gente que no está anotada, no hay un link para que lo vea. No sé si se entendió. Y yo voy a tratar de eso. ¿Sí? Yo pregunté eso mismo por el chat y no tuve respuesta. Só pelo chat. No, la pregunta, a ver, Joana, si me entendés, es la gente que puede tener acceso a lo que vamos a decir ahora, ¿es solo la gente que está inscripta al Congreso? Sí. Ok. Sí. ¿Vamos a comenzar? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Un segundo. Tengo que arrancar yo, ¿no? Sí. Sí, ahí ingresa la gente. Ahí está ingresando. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende dónde estén. Es un gusto darles la bienvenida a este panel. Este panel lo hemos denominado Contrato Social Ciudadano y Fortalecimiento de Capacidades Estatales hacia un nuevo modelo de gestión, pero básicamente es un panel institucional de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina. Básicamente queríamos contarles nuestro trabajo, los lineamientos de acción. Somos 4 panelistas, yo además de coordinadora voy a hacer el panel introductorio como subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, para después darle lugar a los 3 directores nacionales que me acompañan en el desafío de esta gestión. Quería decirles que la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional está orientada a construir y a fortalecer las capacidades estatales para poner el Estado al servicio de la ciudadanía y de un proyecto de desarrollo con justicia social, y que en ese marco tenemos 3 grandes líneas de acción. La primera tiene que ver con la planificación, el seguimiento y la evaluación para la efectividad de las políticas públicas. La segunda es la mejora de los servicios ciudadanos, enfocados en mejorar la calidad de las prestaciones que brinda el Estado. Y la tercera es una línea que es nueva dentro del ámbito de la gestión pública, que tiene que ver con la integridad y la transparencia, con la convicción de que necesitamos instalar una dimensión ética en los modelos de gestión pública. Y todo nuestro trabajo lo desarrollamos también en el marco de una red de fortalecimiento de la gestión pública, donde participan todos los ministerios y todos los organismos del sector público nacional, y con un montón de instrumentos de los cuales hoy vamos a dar cuenta. Así que me siento un poco rara porque voy a empezar yo, porque me gustaría dar el marco general, y después le voy a dar la palabra a Maximiliano Rey, que es el Director Nacional de Mejora de Servicios a la Ciudadanía, a María José Levi, Directora Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión, y a Juan Ignacio Morelli, al Director Nacional de Integridad y Transparencia. Yo voy a pasar a compartir un PowerPoint, hecha esta aclaración, de
de cómo trabajamos en la subsecretaría. A ver, voy a compartir pantalla. Ustedes saben que pueden hacer preguntas por el chat, que yo voy a ir administrando. A ver, ¿se ve? Hágame así. Bien. Bueno. Aquí vamos. Mi ponencia, que voy a tratar de ser breve, es Construyendo un Estado Presente, Contrato Social, Fortalecimiento de Capacidades y Mapa de la Acción Estatal. Una primera mirada sobre el fortalecimiento institucional para construir un Estado presente, o cómo nosotros concebimos, que no es solo el qué, sino el cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos tiene que ver, en primer lugar, con tener una mirada crítica sobre nuestras prácticas y sobre el modelo de gestión pública. Nosotros queremos instalar un espacio de reflexión permanente de cómo gestionamos la cosa pública. Me parece que ese es un primer paso para tomar distancia y no repetir modelos un poco a las apuradas, sino tener mirada crítica. La segunda cuestión que nos parece importante en la construcción del fortalecimiento institucional es saber que los instrumentos, o que el fortalecimiento institucional no es neutral, está al servicio de una orientación estratégica de las políticas públicas. Y esa orientación, y dar esa orientación implica un rol de conducción o de dirección de los procesos de fortalecimiento institucional. Es decir, ¿para qué estamos haciendo este fortalecimiento institucional? Entonces, una mirada crítica, un para qué, una conducción estratégica de los procesos de fortalecimiento institucional, y un enfoque que está centrado en la construcción de capacidades estatales. Es decir, nosotros creemos que un proceso de fortalecimiento institucional no se logra a partir de la tercerización de servicios o la permanente tercerización de servicios y la contratación de consultoras para desarrollar las acciones estatales que son responsabilidad del Estado, sino que creemos que hay que construir capacidades estatales para llevar adelante los procesos y las acciones públicas que nos requieren la solución de los problemas que nos plantea la sociedad, ¿no? Entonces, este fortalecimiento de capacidades y esta idea de generar una articulación y una transversalidad en el sector público nacional también nos lleva a tener algunos dispositivos de articulación y de coordinación de políticas públicas. El nuestro es la red de fortalecimiento de la gestión pública, que nos brinda capilaridad con todos los ministerios y todos los organismos. Y en cuarto lugar, los instrumentos, que como les dije, no son neutros, sino que están a disposición o que necesitan un marco de orientación estratégica y de conducción, y algunos instrumentos que desarrollamos, y que por supuesto no voy a desarrollar todos, pero seguramente algunos van a ser desarrollados por los directores nacionales, tiene que ver con el mapa de la acción estatal, con el catálogo de servicios esenciales, los protocolos de calidad y premio, el fortalecimiento de registros administrativos, los planes y programas de integridad y transparencia, la planificación estratégica, los procesos de evaluación, el catálogo jurídico de ética, integridad y transparencia, y un programa de formación para el fortalecimiento institucional, y acá tenemos cursos de planificación y seguimiento, cursos de evaluación, cursos de procesos y de atención a la ciudadanía, cursos sobre integridad y transparencia. Dicho esto, y aquí está el sitio web donde ustedes pueden ver plasmado esta mirada que tenemos sobre el fortalecimiento institucional en el sitio web de la subsecretaría. Dicho esto, me gustaría pasar a concentrarme en el título de nuestra ponencia, que es una ponencia centrada en
el contrato social, las capacidades estatales y el mapa de la acción estatal. Y haciendo un poco, llevando a la práctica lo que recién exponíamos sobre la mirada crítica, me gustaría empezar con una pregunta que tiene que ver con por qué es necesario replantear y disputar el sentido común sobre la gestión pública. ¿Por qué nosotros pensamos que esto es el primer paso, o es uno de los pasos fundamentales? Y la primera respuesta es porque el Estado está en disputa. Y por supuesto que la disputa por el modelo de gestión pública se inscribe en esta disputa mayor, que es la disputa sobre el rol del Estado, y que básicamente es una disputa sobre el alcance de la acción estatal, ¿no? O de la intervención estatal. Nosotros pensamos que necesitamos un Estado presente, pero un Estado presente que sea motor del desarrollo. Entonces, es en esa dirección que estamos construyendo, y sabemos que diferentes proyectos políticos, y que la sociedad también encarna diferentes proyectos políticos, y que una de las divergencias o de las disputas es sobre este rol del Estado. Un Estado más grande, un Estado más pequeño, un Estado con más intervención, un Estado con menos intervención. Para nosotros nos parece que no discutimos la intervención del Estado, nos parece que es fundamental la intervención del Estado si queremos construir sobre una intervención de calidad, ¿no? ¿Con qué calidad está interviniendo el Estado? La segunda cuestión de por qué es necesario replantear y disputar este sentido común de la gestión pública tiene que ver con que si queremos obtener resultados diferentes, tenemos que pensar en cambiar algunas de nuestras prácticas relativas a cómo gestionamos la cosa pública, ¿no? Tenemos que repensar cómo gestionamos las políticas públicas. Y esto es algo muy obvio, pero muchas veces planteamos la misma herramienta para obtener resultados, para alcanzar resultados totalmente divergentes. Y si bien en algunos casos algunas cuestiones podrían funcionar así, no debemos descuidar la orientación de las políticas que llevamos adelante. El tercer punto de por qué disputar el sentido común de la gestión pública tiene que ver con, nuevamente vuelvo al rol del Estado, y cómo lo concebimos. Que no lo concebimos como un actor más en una red de gobernanza, sino que lo concebimos como el actor fundamental que le da direccionalidad estratégica a la política pública. Es decir, nosotros pensamos que el Estado tiene que dialogar con los diversos actores sociales y tiene que interactuar con esa diversidad de intereses, pero que no es un actor más con el interés del bien común, sino que el interés del bien común está por delante de todos los intereses particulares. En cuarto lugar, queremos poner en el centro de la discusión sobre el modelo de gestión pública al fortalecimiento de las capacidades estatales. Porque por un lado queremos mejorar la capacidad de respuesta a la ciudadanía, y por el otro queremos fortalecer la autonomía de la decisión pública ante estos intereses particulares. Creemos que la mejor forma de construir autonomía de la decisión pública tiene que ver con la construcción de capacidades estatales, y ese es el foco que creemos que nuestra orientación de modelo de gestión pública debe tener. Así que un rol del Estado en disputa, repensar cómo gestionamos las políticas para tener resultados diferentes. El Estado es el actor fundamental y no un actor más en una red de gobernanza, y fortalecer capacidades para la autonomía estatal. En este marco, nosotros proponemos 3 ejes para repensar el modelo de gestión pública. El primero tiene que ver con el contrato social ciudadano para legitimar la acción pública. Es decir, nosotros, como concepto, el contrato social puede tener diferentes alcances, ¿no? Pero creemos que es una herramienta que promueve el compromiso del sector público hacia la ciudadanía y que implica construir acuerdos sobre esta diversidad de intereses que veníamos marcando, para, por supuesto, operar sobre los problemas estructurales y de larga data
y problemas que se construyen como problemas públicos, sin duda. Y este contrato social ciudadano es el pilar fundamental del modelo de gestión pública. El segundo eje tiene que ver con las capacidades estatales que están vinculadas y están pensadas para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Y nosotros luego voy a meterme más en detalle, pero proponemos 3 núcleos de capacidades estatales que queremos fortalecer y sobre las cuales pensamos que son fundamentales para la producción de las políticas, que son las técnico-burocráticas, las relacionales y las político-estratégicas. Y finalmente voy a compartir una herramienta que estamos construyendo, que de alguna manera materializa estas ideas, tanto las capacidades estatales que queremos construir, pero esta idea de modelo de gestión pública, de transversalidad, de articulación, de coordinación de políticas, que es el mapa de la acción estatal, para conocer, planificar y evaluar las políticas públicas y cómo sistematizar información para mostrar en detalle qué hace el Estado y alinear las acciones con el plan de gobierno y sus prioridades. Voy a empezar por el contrato social ciudadano. Básicamente quiero marcar 3 dimensiones de este contrato social ciudadano. El contrato social ciudadano, como dije, podemos verlo desde un acuerdo económico-social hasta el contrato en la prestación de servicios directa y operativa con el ciudadano. Pero yo quiero remarcar acá 3 características o 3 dimensiones de este contrato social ciudadano que tienen que ver con la dimensión política, institucional y ética. La dimensión política es dotar de direccionalidad estratégica a las organizaciones estatales, es esa orientación de las políticas públicas, que lo puedo sintetizar en lo que dice el presidente Fernández cuando nos indica que quiere empezar por los últimos para llegar a todos. Esa es una direccionalidad política y expresa esta dimensión política del contrato social ciudadano. La dimensión institucional se materializa en la efectividad de las políticas, en la calidad de intervención y en la capacidad de dar respuesta a la ciudadanía, es decir, bueno, cómo llevamos adelante la acción estatal. Y la dimensión ética la relacionamos con la necesidad de transversalizar el tema de integridad y transparencia, reconocer la importancia del carácter relacional del fenómeno de corrupción y dotar de la dimensión ética a la gestión pública. Y esta dimensión ética no es solo trabajando hacia adentro del Estado, sino en relación con la sociedad. Y estas capacidades estatales en esta dimensión nos ayudan a prevenir la captura de la decisión pública. Básicamente tenemos algunas implicancias de este contrato social ciudadano que nos lleva a alinear un modelo de gestión pública a la concepción de un Estado con autonomía, con márgenes crecientes de autonomía para la toma de decisiones. Y estas decisiones no son un simple reflejo de los intereses de las élites económicas o de los grupos más poderosos, sino que tienen que reflejar a partir de las políticas públicas la orientación hacia el bien común. Y pasamos, y esto me parece que es clave para entender el modelo de gestión pública que estamos proponiendo, pasamos de un enfoque sostenido en prácticas gerencialistas y tecnocráticas a un enfoque propio, a una construcción propia, una construcción cultural propia de gestión pública que está centrado en el fortalecimiento del rol del Estado, en el fortalecimiento de las capacidades para generar intervenciones públicas efectivas y de calidad. Entonces, vimos recién el punto 1 de qué implica el contrato social, pasamos ahora a las capacidades estatales fortalecidas y a estos 3 núcleos de capacidades que consideramos que son importantes para construir el modelo de gestión pública alineado con un modelo de Estado, ¿no? En primer lugar, las capacidades técnico-administrativas, las clásicas burocráticas, que ponen en marcha las organizaciones públicas vinculadas a la burocracia profesional y que son fundamentales pero no suficientes.
digamos, y acá metemos el sistema de control, el sistema presupuestario, planificación, compras, expedientes, pero necesitan ser complementadas por capacidades político-estratégicas para poder leer e interpretar contextos diversos y para gestionar conflictos, que nos parece que es el corazón de las capacidades político-estratégicas. Sabemos que las políticas públicas producen ganadores y perdedores y implican conflicto. Bueno, gestionar esos conflictos tiene que ser parte de las capacidades estatales. Y esto tiene que ver con generar diagnósticos situacionales y analizar la viabilidad de las políticas públicas y analizar la correlación de fuerzas que operan entre los diversos intereses y actores que están vinculados a esa producción de políticas públicas. Sabemos que las políticas públicas no nacen solamente de una racionalidad técnica, sino de una racionalidad técnica y de una interacción política que resulta fundamental. Y en ese sentido también abordamos un tercer núcleo de capacidades que son las relacionales. Y las relacionales tienen que ver con una capacidad transversal de articulación y de coordinación interministerial o interinstitucional, donde se juega muchas veces el éxito de las políticas públicas, y eso hay que fortalecerlo con capacidades específicas. Después tenemos el nivel de lo federal, donde también hay que fortalecer capacidades de concertación de políticas públicas, pero también de implementación y de poder llegar a todo el territorio nacional con las políticas y garantizar la presencia del Estado y el acceso a derechos. Y finalmente, el tercer nivel de esta capacidad relacional tiene que ver con los dispositivos de participación social y ciudadana, ¿no? El diálogo con los diferentes actores, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones empresarias. Y si bien las demandas ciudadanas no se convierten automáticamente en política pública, hay un dispositivo de diálogo y de escucha presente donde se pueda tener en cuenta para después tomar decisiones de forma autónoma, ¿no? El Estado no es un actor más, sino que es el actor fundamental que toma decisiones de política pública con cierto margen de autonomía. Entonces, capacidades estatales, técnico-administrativas, político-estratégicas, relacionales, fortalecidas para un modelo de gestión pública que dé cuenta y que sea sensible a un proyecto nacional y popular o una gestión pública democrática e inclusiva, como nos gusta decir. Finalmente, el tercer punto, que es el mapa de la acción estatal, que está regulada por una decisión administrativa, la 1926 de este año, de fines de octubre, y el mapa que básicamente es un registro, es un sistema de información, y es un registro que describe, integra, sistematiza y grafica información acerca de los bienes, los servicios, la inversión pública, las regulaciones y las prestaciones dinerarias que provee el Estado. Está basado en el modelo de agregación de valor público y que mapea el flujo de las políticas. Es una plataforma digital de código abierto, es interoperable y se vincula con bases de datos. Tiene múltiples destinatarios, pero principalmente el jefe de gabinete de ministros para la toma de decisiones estratégicas, los funcionarios para poder hacer seguimiento de sus políticas y la ciudadanía para conocer qué hace el Estado, y se construye desde la jefatura de gabinete de ministros en el marco de esta red interinstitucional de fortalecimiento de la gestión pública. ¿Y qué nos permite el mapa? El mapa nos permite, en primer lugar, conocer qué hace el Estado en detalle, no solo las propuestas novedosas o las nuevas políticas públicas, sino exhaustivamente qué hace el Estado. Nos permite realizar la planificación y seguimiento y evaluación de las políticas, y para hacer eso también nos permite fortalecer los registros administrativos e interoperar con bases de datos transversales del sector público nacional, pensando en la integralidad de las políticas. Nos permite generar reportes por diversas variables, es decir, por sector de política pública, por tipo de acción estatal, por jurisdicción, objetivos y resultados, servicios ciudadanos e indicadores.
Nos permite claramente reflejar las funciones de regulación, producción y distribución directa, y finalmente nos permite explicar las políticas públicas. Como estamos en un ámbito académico, me gustaría contarles brevemente la arquitectura conceptual del mapa de la acción estatal. Básicamente tenemos recursos que a través de procesos y operaciones se transforman en acciones estatales. Aquí acciones estatales, muchos conocemos, sería como la producción externa de cada organismo público, y esta producción externa, estas acciones estatales tienen determinados resultados e impactos en la sociedad. Tenemos una tipología de acciones estatales que tiene que ver con diversas funciones del Estado. Los tipos de acción estatal son los bienes y servicios, la inversión pública, la obra pública, las regulaciones, las transferencias y prestaciones dinerarias y las argumentaciones, que tienen que ver con diferentes funciones del Estado. Con la función de producción, pero nosotros creemos que el Estado no solo tiene una función de producción, sino que tiene una función de acumulación de capital fijo para producir obra pública, tiene una función también de regulación, una función de distribución del ingreso y una función de direccionalidad estratégica. Así que este es como un mapa muy básico sobre la arquitectura conceptual del mapa de la acción estatal, y hoy el mapa tiene ingresadas 517 acciones estatales, 171 usuarios, 24 jurisdicciones están ingresadas al mapa de la acción estatal, tanto ministerios como agencias como AFIP, ANSES, el Consejo Nacional de Políticas Sociales y PAMI. Tenemos 210 acciones ingresadas al mapa federal, 743 servicios y regulaciones de 49 organismos en el catálogo de servicios esenciales Separata COVID-19. Hoy estamos interoperando con el ICDIF y la BIEP y tenemos unas acciones prioritarias en construcción. Básicamente, y acá estoy terminando, nosotros queríamos compartir con ustedes la orientación de la construcción y la reflexión sobre un nuevo modelo de gestión pública. Le decimos nuevo, pero es quizás una nueva mirada, en donde queremos hacer foco en las capacidades estatales, en donde planteamos una acción política centrada en el contrato social ciudadano, y donde estamos preparando diversos instrumentos. El mapa de la acción estatal es uno de ellos, pero no el único, en donde damos cuenta de esta orientación estratégica y de estas capacidades que queremos construir en el marco de una agenda de fortalecimiento institucional para tener un Estado presente. Así que muchísimas gracias. Vuelvo rápidamente a mi rol de coordinadora de panel y paso a presentar a mis directores, a los directores nacionales. Habíamos quedado, y esto es una pregunta a ustedes, Maxi, Juan y Majo, el orden era Maxi, Majo y Juan. Bien. Bueno, arranco, me había quedado esa idea y la quería rechequear con ustedes. Arranco con Maximiliano Rey, que estamos, a ver, quiero ver si tengo algún mensaje. Con Maximiliano Rey, que es el Director Nacional de Mejora de Servicios a la Ciudadanía, es licenciado en Ciencia Política de la UBA, tiene un máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Ciencia Política de la UNSAM, también de la Universidad General San Martín. Y el título de su exposición es Conceptualización y práctica de la mejora de los servicios a la ciudadanía. Maxi, 15 minutos, si te parece bien, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Bea. Muchas gracias al CLAD por esta oportunidad. Oportunidad rara, ¿no? A distancia, siempre es lindo ir al congreso del CLAD, pero bueno. Voy a compartir pantalla. Si esperan un segundito. Bien. Bueno, ahí va. Lo que yo voy a hacer tratando de
ceñirme los tiempos es presentar lo que venimos haciendo y cómo venimos pensando, ¿no? En esta senda que marcaba Beatriz, de que nos parece muy importante repensar algunas cosas, ¿no? Darle un sentido, porque no hablamos solamente de herramientas, o incluso las herramientas no giran en el vacío, sino que no son neutras. Por eso es que la idea es presentar lo que venimos haciendo con algunas breves comentarios más conceptuales sobre los mismos. Y entonces los ejes principales tienen que ver con, obviamente, la administración pública en este contexto de pandemia, con algunas cosas que hicimos vinculadas con la pandemia, y después hablar de, si bien están incluidas en estas actividades que hicimos en la pandemia, desagregar un poco lo que es la calidad estatal, el enfoque de procesos y la interoperabilidad. Si me dan los tiempos, voy rápido porque es bastante lo que quería mencionar. Primera cuestión, operar sobre la pospandemia. Fuimos convocados por Jefatura de Gabinete junto con la Secretaría de Innovación Pública, que es una secretaría colega nuestro, para pensar cómo iban a funcionar los servicios públicos en el desarrollo de la pandemia, y centralmente cuando se volvieran a abrir las oficinas públicas. Y entonces surgió obviamente la necesidad de digitalizar lo máximo posible, pero esa digitalización abría la puerta a mejorar, no solamente digitalizar, no solamente virtualizar, que la gente no tenga que ir a una oficina pública, sino que esa digitalización también permitía mejorar el funcionamiento interno de los organismos que brindaban esos servicios públicos. Entonces encaramos un proceso de optimizar los procesos y fortalecer la atención presencial que se iba a desarrollar una vez abiertas nuevamente las puertas de las oficinas públicas. En ese sentido, iniciamos un proceso de vinculación con varios organismos de administración pública, de la Administración Pública Nacional, junto con la red de seguimiento de gestión y fortalecimiento institucional que mencionaba Beatriz al inicio. Mapeamos 93 servicios esenciales en 14 organismos. Bueno, teníamos ahí un mapeo de exactamente cómo eran esos servicios en términos de presencialidad o de virtualidad. Ahí, en términos de ejes estratégicos, hicimos una asistencia técnica que puede tener que ver con la construcción de protocolos para la atención a la ciudadanía, la planificación de los flujos, con una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se brindan los servicios. Obviamente, lo que decía al principio, ¿no? Digitalizar no solamente brindar, o sea, no solamente que la gente no vaya a la oficina pública y que lo haga desde una app o desde su computadora en su casa, sino que además permite ver cómo una herramienta digital, por lo menos, debería evitar o simplificar, evitar los pasos que están de más, o simplificar estos trámites y estos procesos. Bueno, una cuestión muy importante para nosotros, ¿no? En la senda de que algo muy importante, quiero decirlo bien claramente, está muy bueno digitalizar, obviamente cuanto menos gente vaya a las oficinas públicas, mejor en este contexto, obviamente cuanto más fácil hagamos que la gente se vincule con el Estado, mejor. Ahora hay un montón de gente, y más en América Latina, nuestra querida América Latina, de las cuales son todos y todas los que nos están escuchando, que amerita que también pensemos que hay un montón de gente que le es muy difícil acceder, o que por una cuestión cultural, por una cuestión de brecha digital, no necesariamente va a ser mejor que hagamos todo virtual. Entonces empezamos a pensar la idea de omnicanalidad, la idea de que no puede ser solamente a través de un mecanismo digital que el pueblo acceda al Estado. Entonces ahí, bueno, pensamos la idea de fortalecer diferentes canales de atención, vale decir que siempre haya un humano al cual se pueda recurrir. Optimización de la calidad de los servicios, una serie de cuestiones, voy más rápido, que hicieron que, obviamente, la adecuación normativa que hay por detrás de todo esto fue una asistencia técnica que pusimos a disposición de esos organismos, muchos de los cuales ya estaban en este sendero. Fue un trabajo en conjunto, insisto, que dio varios frutos que vamos a ver a continuación. No me quiero olvidar de la capacitación. Claramente entendimos, y surgió muy claramente, que hay
esta idea de mantener humano requiere que el Estado mejore la forma de atender a la ciudadanía. Hicimos una serie de asistencias técnicas a diferentes organismos. Bueno, en la Argentina la Agencia de Recaudación y de Aduanas se llama AFIP, con Migraciones, con la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto es muy importante, ¿no? La gente que tiene algunas capacidades diferentes, es una población más vulnerada. Hicimos un trabajo junto con la Agencia Nacional de Discapacidad para mejorar el servicio a esas personas. También trabajamos con los Ministerios de Trabajo y de Transporte para mejorar justamente estas cuestiones. También emprendimos una comunidad de práctica, que empezamos el trabajo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. E hicimos, como les contaba, un curso de capacitación específicamente elaborado, un curso de capacitación que no solamente tiene que ver con la cuestión actitudinal del empleado o la empleada pública, sino también tiene que ver con mejorar o hacer entender al empleado y la empleada pública que es justamente parte de un organismo, que necesita un compromiso con los valores públicos, que es parte de una cadena de valor, que hay un enfoque de derechos, bueno, una serie de cuestiones que exceden, ¿no?, la sonrisita que hay que poner cuando uno atiende a una ventanilla, sino que implica un vínculo con la ciudadanía e inclusive un vínculo al interior del organismo. Cuando uno recibe algún documento y se tiene que dar vueltas al interior del organismo, ¿cómo es ese vínculo? Bueno, un curso que se desarrolló hasta aquí en 7 organismos públicos, lo estamos desarrollando, inclusive hoy había un curso, decía, que tiene varias unidades y que termina con un sincrónico para generar oportunidades de mejora, vale decir que es casi un curso taller, si se quiere, y que fue muy exitoso. Hay muchos comentarios que no hay tiempo para pasarlos, pero una gran recepción por parte de los empleados y las empleadas públicas. Bueno, nada, los principios del curso, voy rápido porque no voy a llegar a tiempo, las características del curso, y hemos, bueno, tenido estos números en estos casi 4 meses que lo venimos desarrollando. Quiero pasar rápidamente a esos 2 o 3 ejes siguientes que en algún punto están incluidos en lo que vengo diciendo, en el trabajo de asistencia técnica, pero que en función de lo que decía Beatriz hace un rato, que nos interesa mucho, esta debería ser la femina que venía ahora, que nos interesa mucho repensar lo que hace el Estado para salir de ciertos pensamientos o ciertas perspectivas mainstream muy habituales en algunos discursos. Entonces, respecto de la calidad, ¿no? Nos parece que la calidad es algunos dicen que es una cultura, otros piensan que es un enfoque, otros piensan que es una herramienta. Digo, más allá no hay tiempo para abundar en esto, pero más allá de cómo uno lo considere, está claro que la calidad estatal tiene que ser pensada de forma diferente a la calidad privada. El CRAT tiene una Carta Iberoamericana de la Calidad del 2008 que tiene puntos muy interesantes, que nos satisfacen muchos de esos puntos. Entendemos que hay ciertos matices que son interesantes en esta aplicación al ámbito público, que tienen que ver con, bueno, ahora no voy a referir centralmente a la diferencia con esa carta del CLAD, voy a hablar en general de lo que tiene que tener una idea de calidad al aplicar al Estado, que no solamente bienes y servicios, sino que, bueno, ya lo decía Beatriz, hay una variedad de actividades de regulación, de acumulación, etcétera, que no implica necesariamente, no implica o no necesita, o claramente hay que desterrar la idea de que hay herramientas que sirven en todo momento y en todo lugar, ¿no? La idea de se pone de moda el benchmarking, y entonces pongamos en nuestro herramental de calidad al benchmarking. O se pone de moda gobierno abierto, y entonces sí o sí hay que tener gobierno abierto. Y entonces uno podría decir, bueno, hay organizaciones que no necesitan el benchmarking para ser de calidad. O hay organizaciones que no necesitan tal herramienta puntual para ser de calidad, que puedan tener sus herramientas adaptadas a un momento y un lugar específico. Por eso decimos que claramente nos interesa, nos sienta bien lo que llamamos el pensamiento situado. Bueno, dimensión política y dimensión administrativa. Está claro, y este es un punto, ¿no?, que todos ustedes conocen mucho la literatura sobre Estado y administración pública. Es una diferenciación histórica
en la cual no creemos mucho, ¿no? En términos de hacer una presentación, está bien diferenciar política de administración, está claro que nosotros entendemos que son un mismo conjunto que tienen que ir de la mano. Y entonces, a nivel analítico, uno puede diferenciar. En la práctica lo que hay que hacer es que justamente estén bien articulados política de administración. Si entendemos que es interesante la calidad de diseño, diferenciarla de la calidad de conformidad, y que la calidad puede tener, o tiene por lo general, cuestiones procedimentales. No está bien, uno puede hacer el enfoque de procesos, que es algo que me voy a referir a continuación, y obviamente uno puede generar, mapear, estandarizar o sistematizar los procesos que desarrollan la cadena de valor público. Además, entendemos que la calidad tiene que tener claramente elementos sustantivos. Claramente tiene que tener elementos que vinculen, ¿no? La idea de calidad, la idea de equidad, la idea de igualdad, la idea de empezar por los últimos, la idea de equidad territorial. En nuestros países, o en algunos de nuestros países, ¿no? hay un centro muy fuerte. Bueno, una serie de cuestiones sustantivas que exceden lo meramente procedimental que hay en algunas miradas de la calidad. Tenemos entonces una política de calidad que tiene que ver con varias cosas. Una es el Premio Nacional de la Calidad. El Premio Nacional de Calidad lo entendemos como una herramienta de fortalecimiento institucional. Les cuento muy rápidamente, bueno, pueden participar, y de hecho es un premio que viene desarrollándose hace muchos años. Estamos en el sendero de pensar un poco mejor la matriz de puntuación del premio, con estas cosas que vengo contando. Bueno, ahí está quien puede participar. El Premio Nacional de Calidad, digamos, hay en muchos países, no es algo muy novedoso, pero nos parece que es una buena herramienta para fortalecer la idea de calidad en los organismos públicos. Bueno, nuestro proceso del Premio Nacional tiene que ver con que se presentan los organismos que quieren participar. Hay una serie de evaluadores, que es interesante, es un proceso de formación de empleados y empleadas públicas que quieran ser evaluadores para nuestro premio. Hay una visita a los organismos, luego hay una junta de jueces que deciden quiénes son, una junta de jueces de expertos, ¿no? De gente muy capacitada en términos de calidad, que es quien decide quién gana el premio de la calidad. Tenemos una serie de medallas para entender que organismos que recién empiezan en la senda de la calidad también se puedan presentar y sean reconocidos. Enfoque de procesos es algo que determina el cómo, como dice bien la Filmina, determina el cómo más que el qué, pero es interesante porque nos parece que esto construye burocracia. Hay una distinción, ¿no? A veces fuerte entre gestión por resultados y gestión por procesos. A nosotros nos parece que los procesos permiten evitar algunos de los problemas más profundos del esquema burocrático, que es esto de los silos compartimentados. Y perdón si voy muy rápido, pero me quedan 2 segundos y quiero presentar una cosa más de interoperabilidad. Eso evita, o tiende a evitar, la idea de silos segmentados, tiende a sistematizar, a estandarizar, a generar responsables de los organismos, y termina también, además, dando cuenta de unas cuestiones más importantes del modelo burocrático, que es la idea de seguridad, la idea de previsibilidad, la idea de que hay que hacer las cosas bien anteriormente a pensar en los resultados. Hicimos una guía de asistencia técnica en rediseño de procesos y en multicanalidad. Hicimos, bueno, una serie de herramientas que fuimos construyendo. Bueno, hicimos algunas acciones de asistencia técnica, como ya les contaba hace un rato. Usamos una herramienta que se llama BPM. Bueno, nada, cuestiones. Lo último, creemos muy importante la integralidad del Estado. Creemos muy importante, y creo que me queda 1 minutito y medio, cierro muy rápidamente con esto. Creemos muy importante... Sí, tenés 5 minutos, tranqui. Yo pensé en 15 cada uno. Bueno, entonces voy un poco más lento. Decía, entendemos, creemos claramente, y esto, ya que tengo un poquito más de tiempo, voy a contar una cuestión. Nosotros estuvimos respondiendo, por cuestiones que pasaron en la pandemia, el Twitter de la Secretaría se fue conformando en un lugar donde mucha ciudadanía preguntaba cuestiones vinculadas con muchas cuestiones del Estado. Y empezamos a responder, y una de las características que descubrimos es que gran parte de la población no sabe, y está bien, no tiene por qué saber, de quién depende tal servicio. Si hay rota una vereda en cualquier lugar, uno diría, bueno, lo tiene que resolver el municipio. Pero bueno, hay gente que no tiene por qué saber quién es el responsable en términos de la estatalidad de quién soluciona tal cosa. Entonces, nos preguntaban cosas desde
cómo acceder a un permiso de viaje, porque tengo que trasladarme desde Ushuaia hasta Salta, ¿no? Para quien no conozca Argentina, desde el sur de Argentina, el sur austral de Argentina, hasta mitad del territorio nacional, hasta dónde se da tal vacuna. Entonces, nos preguntaban eso a nosotros, cosas que tienen que ver con diferentes ministerios, diferentes jurisdicciones, diferentes entes descentralizados. Y entonces lo que siempre decimos, ¿no? Desde una mirada conceptual, pero que ahí quedó entonces muy, muy claramente, es el Estado funciona como uno solo. Un gran pensador argentino, quizás el más grande en términos de Estado, Carlos Vilas, dice: el Estado es unidad de sentido y de acción. Y está claro, el Estado, para los que hacen teoría del Estado, ¿no? El Estado es uno. Ahora, en la práctica, el Estado es un conjunto muy heterogéneo de organismos, con climas institucionales muy diferentes, con clientela, es horrible el término clientela, con ciudadanía al cual atiende muy diferente, con procesos internos muy diferentes. Ahora bien, eso que sabemos que es el backend del Estado, que es nuestro métier de mejorarlo, entendemos que para dar esta imagen y este servicio de Estado, de gran estatalidad como uno solo, el Estado tiene que estar integrado. Y una de las cosas para que el Estado esté integrado tiene que ver con la interoperabilidad. La interoperabilidad significa, y en nuestro lenguaje de ciencias sociales, significa que los distintos sistemas de información, los distintos datos que recoge el Estado recoge infinidad de datos, ¿no? Desde salud, educación, desde economía, hay infinidad de datos que recoge y que construye el Estado. Bueno, esos datos, todo organismo del Estado debiera, con ciertas salvedades, todo organismo del Estado debiera poder acceder a datos que construya otro organismo del Estado. Eso básicamente es lo que entendemos que hay que fortalecer, eso es la interoperabilidad, y esa interoperabilidad no es solamente una cuestión técnica, obviamente que hay por detrás una cuestión técnica muy, muy fuerte, la idea de, nosotros en nuestro lenguaje poco técnico decimos la idea de enchufar diferentes sistemas de información, pero además por detrás hay una cuestión sociotécnica, ¿no? La idea de que los datos son una construcción intersubjetiva, y que la gestión los enchufes también son parte de una dinámica político-administrativa que hay que tratar de mejorar. Voy terminando, me queda un minutito creo. Como dice bien la Filmina, la integralidad o interoperabilidad facilita la comunicación, elimina los problemas de interpretación de datos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que para enchufar, como decimos, los diferentes sistemas, hay que tener una serie de metadatos que expliquen justamente cómo es la construcción del enchufe. Bueno, la idea de los metadatos tiene que ver con estas características de los datos. En definitiva, para ir concluyendo, estamos en un proceso, como decía Beatriz, en un proceso de repensar fuertemente por qué la administración pública, que es en definitiva quien implementa las políticas públicas, es muy diferente si tiene por detrás un modelo de Estado presente, un modelo de Estado que piense en los últimos para después llegar a todos, que si es otro tipo de Estado. En función de eso entendemos que la calidad, que las diferentes herramientas, los procesos, la interoperabilidad, bueno, ya después mis compañeros Majo y Juani avanzarán en otros tipos de enfoques, tienen características diferentes según justamente a quién atiende el Estado. Si bien obviamente el Estado atiende a toda la ciudadanía, hay, ¿no? Como decía Beatriz, en términos de las capacidades político-estratégicas, hay siempre ciertas tensiones sociales, y el Estado tiene un rol como actor, como decían también, recurriendo a la teoría de Estado, y por eso es tan rica la teoría de Estado. El Estado es una arena, pero también es un actor, ¿no? Y ahí la complejidad justamente de la articulación entre estos dos datos, que implica para nosotros en particular tratar de mejorar en función de estas herramientas que venimos mostrando, ese funcionamiento en términos de un posicionamiento político que creemos que amerita justamente para mejorar la prestación al pueblo argentino, tan golpeado por una serie de datos que no vale la pena mencionar, pero que creemos que el Estado tiene que dar una prestación mucho más interesante, mucho más fuerte, un Estado presente que beneficie a los últimos y después llegar a todos. Muchas gracias, creo que justo estoy en 20 minutos. Un placer participar siempre del CLAD.
Bueno, seguimos. La próxima, ¿me escucha bien? Bien, la próxima presentación está a cargo de la magíster María José Levi, que es periodista, licenciada en Ciencia Política de la UBA y magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional General San Martín. Tiene una exposición cuyo título es El fortalecimiento de capacidades estatales con la mirada puesta en los gestores de políticas de cara a la comunidad. Y María José es actualmente directora nacional de fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Majo, todo tuyo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me comprometo a hablar despacio porque puedo asumir que no todos son hispanoparlantes de los que están del otro lado. Así que intentaré ser clara en mi alocución. Agradezco al CLAD, a mis compañeros de panel y por supuesto a la subsecretaría y a la secretaría que nos invitó a presentarnos. Voy a compartir muy brevemente una presentación para poder ser ordenada. Les pido que me digan si se ve bien. Genial. Vamos a ponerlo en presentación. Como ya mencionaron los otros miembros del panel, que además somos todos miembros de un mismo equipo de gestión, desde el momento en que nos convocaron a formar parte del desafío de recuperar algunas viejas banderas de la gestión pública dentro de la gestión pública nacional y mejorar todo aquello que fuera posible mejorar, y pensar así, en palabras de Beatriz, esta nueva manera, este nuevo enfoque de la gestión pública, con mirada crítica fundamentalmente, y con mirada de cara a la ciudadanía, que es parte, desde que estamos todos trabajando en esto, nos fuimos dando como una tarea de reflexión, que no nos permitió mucho tiempo, entre la reflexión con la que llegábamos y el veranito antes del COVID, nos permitió una reflexión sobre, cuando estábamos hablando de fortalecimiento institucional, claramente de qué estábamos hablando. Beatriz fue muy clara en su primera exposición, que tiene que ver con el rol de un Estado presente, como marco principal de lo que nosotros gestionamos, con un marco conceptual que nos acompaña, que podría situarse en la cadena de agregación de valor público, y con una idea de fortalecimiento en tanto nuestro lugar de pertenencia. Nosotros somos un área dentro de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y las 3 direcciones nacionales que aquí están presentes, dentro de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, en la Jefatura de Gabinete, con lo cual nos constituimos en algo así, no es una palabra muy marketinera, pero como una gran área soporte del resto de la gestión pública, del resto de la administración pública, en este caso del sector público nacional, que son aquellos que finalmente están cumpliendo con las diferentes funciones del Estado de cara a la ciudadanía, para los cuales nosotros estamos trabajando como si fuésemos distintas piezas de un engranaje. En el caso de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Estatales, estamos trabajando en conjunto, de manera colaborativa, con las distintas áreas, con los distintos organismos del sector público nacional en este primer año de gestión, en una línea que nos permitió identificar de qué estábamos hablando al hablar de fortalecimiento de capacidades. Mejor dicho, de qué estamos hablando, ya lo explicó la subsecretaria, a cuáles nos íbamos a dedicar nosotros como Dirección Nacional, cuáles entendíamos clave en el reposicionamiento del Estado, no como un actor más, sino como el actor responsable de la implementación de las políticas públicas. Entonces, básicamente la presentación la voy a orientar de alguna manera en cómo nosotros orientamos el trabajo con el sector público argentino, que tiene que ver con ir construyendo agendas que nos permitan trabajar sobre la planificación, el seguimiento y la evaluación de lo que están haciendo los organismos. Entonces, vuelvo un momento a la de atrás. Les voy a presentar brevemente, para no ser repetitiva, porque lógica y por suerte manejamos todos la misma orientación y el mismo marco conceptual, entonces nos vamos a ahondar en eso, y sí en las prácticas concretas que desde la dirección se llevan adelante.
Entonces, por un lado, esta tarea que les mencionaba con anterioridad, de decir dentro de lo que podríamos entender como las capacidades burocráticas de las que hablaba antes Beatriz, a cuáles nos íbamos a hacer referencia nosotros en esta construcción de burocracia, y nosotros entonces nos íbamos a centrar en identificar, por un lado, qué entendemos por fortalecer capacidades, y dentro de esas, a cuáles nos vamos a dedicar nosotros, que puntualmente son aquellas vinculadas a la planificación estratégica, el seguimiento y la evaluación. Básicamente nosotros tenemos una idea de planificación estratégica situacional, y lo que hacemos es trabajar con los organismos en poder identificar con ellos cuáles son sus prioridades, qué es aquello a lo que se dedican, cuál sería, en términos ya mencionados, la producción pública externa de las organizaciones hacia la ciudadanía, y a partir de ahí, y quedó bastante expuesto, contrariamente a lo que uno podría ver, lo que puede haber surgido en los primeros días, quedó bastante expuesto en el espacio de la pandemia y cómo los estados han tenido que reaccionar ante una situación tan disruptiva, tan fuera de coyuntura, no planificada, cómo el rol de la planificación en ese contexto toma un valor relevante. Digamos, tener que pilotear en momentos de crisis, o tener que pilotear en momentos de poca previsibilidad, de pocas certezas, es mucho más fácil con una planificación previa, incluso para tener que dejarla de costado y redirigir, que sin tenerla. Entonces nosotros con las áreas, que en este caso trabajamos con un equipo que construye una agenda compartida con cada jurisdicción del gobierno nacional, vamos trabajando sobre el análisis situacional de esos organismos, intentamos trabajar en asistencias técnicas cotidianas sobre el diseño de sus estrategias de intervención y sobre el diseño de sus acciones. Nosotros desde el minuto cero de trabajo concebimos a la planificación y al seguimiento como un continuo de la política que da paso a una evaluación, y que sin duda no pueden estar vistos como momentos separados en el ciclo de la política pública, sino que en la planificación estratégica de acciones tenemos que tener previstas cuál va a ser cuáles van a ser las herramientas de seguimiento que vamos a poder implementar en ese mismo diseño, cómo las vamos a implementar, y de qué manera el aprendizaje sobre ese seguimiento, sobre la efectividad o no de las políticas que estamos siguiendo, va a ser comunicado y retroalimentar el ciclo y mejorar la gestión de las políticas, que en última instancia es lo que estamos todos nosotros buscando. En ese sentido, Beatriz mencionó con anterioridad que una de las herramientas centrales de la intervención de la subsecretaría es la construcción de un sistema propio de información, y gran parte del tiempo de trabajo de este año de la dirección se centró justamente en trabajar en la puesta en funcionamiento de este sistema de información con los demás organismos. Entonces trabajamos en vinculación con las distintas jurisdicciones, que nosotros llamamos así, pero que serían los ministerios y distintos organismos o agencias del Estado, en la identificación de aquello que hacen, de aquello que producen, de aquello que regulan, de aquello en lo que invierten para la ciudadanía, la identificación de cómo iba a ser seguido para ir construyendo este sistema de información que se hace de manera colaborativa con el resto de los organismos. Maximiliano con anterioridad habló de la importancia de trabajar sobre recursos administrativos y sobre los datos que están por detrás de cualquier seguimiento posible, y esa es otra tarea que encaramos de manera transversal desde la subsecretaría entre las direcciones. Como le pasa a muchos estados, no solo es necesario, y a los latinoamericanos me atrevo a decir un poquito más, no solo es necesario diseñar los sistemas de información para que la información fluya, sino que hay que trabajar bastante sobre la calidad de esa información y la disponibilidad luego de esa información. Entonces nosotros estamos como en dos niveles, en un nivel de asistencia técnica más clásica, sobre la planificación y el seguimiento de los organismos, para luego poder pensar para el próximo año en la evaluación de la política pública que encara esta gestión, y en un plano más operativo, que tiene que ver con
dar la asistencia técnica concreta en la construcción de un sistema de información en el marco de la subsecretaría. El modelo no voy a profundizar, el modelo que está por detrás es el de la cadena de agregación de valor público, y justamente lo que trabajamos es algo así como de transferencia metodológica con los organismos, es identificar qué es aquello principal que hacen, cuál sería el corazón de ese organismo. Ahí uno puede identificar con bastante rapidez que una de las debilidades más grandes de las organizaciones es que hay mucha diferencia entre lo que el organismo hace, digamos, no hay canales de comunicación internos en los organismos para que del primero al último de sus miembros sepa qué y para qué está haciendo. Hay debilidades de la conducción, debilidades en las comunicaciones, la coordinación que nos atraviesa a todos pasa a ser algo central y muy dificultoso. Entonces, para nosotros trabajar sobre que la comunicación interna de los organismos, para que del primero al último de sus miembros pueda saber qué es lo que están haciendo, dónde están agregando valor a esta comunidad, es clave. Entonces, esa tarea que podemos construir a partir de la utilización de otras herramientas de la administración pública, como puede ser el presupuesto, en el caso argentino hay una ley de presupuesto que es como un gran plan, digamos, pero no alcanza a la hora de comunicar, operativizar, identificar aquellas prioridades sobre las cuales trabaja cada organismo. Entonces, este es nuestro modelo de valor, nuestro marco conceptual, que está por detrás de todas nuestras intervenciones, y lo que nos parecía más central tenía que ver con la metodología de trabajo. No somos el primer equipo de gestión que pone en marcha un sistema de información, sí somos el primero que lo hace con determinadas características que ya mencionó la subsecretaria, que tienen que ver con el código abierto, con construcciones propias, diseñado con equipos propios del Estado y no tercerizados, pero también tiene que ver con la metodología de abordaje del trabajo con los organismos. Esto es, si nosotros tuviéramos que identificar 3 errores a no volver a cometer, uno tiene que ver con no imponer demandas de información, porque en general eso no se sostiene en el tiempo y está muy atado al poder de la persona que requiere la información en ese momento, y hacer mucho eje en la utilidad de lo que nosotros estamos construyendo en tanto planificación y seguimiento para el organismo. Como decíamos antes, el sistema de información, por el lugar de pertenencia de la subsecretaría y de las direcciones, que es la jefatura de gabinete, tiene múltiples públicos, y el principal sin duda es nuestro jefe, que es el jefe de gabinete, pero también la utilidad que le puede dar cada ministro, cada funcionario, para poder seguir su gestión de una manera simple, seguir su gestión de manera tal que se homogeneice con el resto de los organismos. Maximiliano también hacía mención de la heterogeneidad en las culturas, en las prácticas y en los objetivos que tienen las distintas agencias estatales, y un sistema de información abordado de esta manera lo que busca es simplificar para poder hacer homogénea y comparable la información que verte cada parte de este estado presente. Entonces, nosotros recuperamos en la metodología de trabajo este rol de asistir, de soporte, de acompañar y de trabajar para los que en última instancia están generando regulaciones, bienes, servicios e infraestructura para la sociedad. Y como nosotros trabajamos con las áreas, haciéndoles identificar sus principales acciones, consideramos que nuestras herramientas son las principales acciones que tenemos con otras áreas de gobierno, la ciudadanía. Y entonces, para ser simple, les puedo contar que lo que hacemos es, en el marco de la puesta en marcha del mapa de la acción estatal, hacemos asistencia técnica en planificación y seguimiento de lo que hace cada organismo. También hacemos asistencia en planificación más de corte estratégico, en ayudar a sentarse a pensar y tomarse el tiempo de pilotear lo coyuntural y lo estructural, el mediano y el largo plazo de cada organización. Tenemos planteada una serie de propuestas evaluativas, superado este primer año, sobre las políticas públicas. Parte de esto también se mencionó con anterioridad, hay una estrategia formativa y todas las capacitaciones que acompañan lo que nosotros estamos diciendo, nuestra mirada sobre la planificación y el seguimiento, nuestra mirada sobre la evaluación, y nuestra mirada sobre una herramienta importante como puede ser un sistema de información. Y tenemos por disposición
un banco de evaluaciones, que en este momento está en remodelación, que tiene que ver con recuperar algo que por momentos está en disputa, por momentos olvidado, pero siempre es complejo, no importa en qué lugar esté, que es la evaluación de las políticas públicas. Lo consideramos como algo clave, poder alimentarnos, poder saber cuán cerca o cuán lejos de un objetivo planteado una planificación estuvo el resultado de esa política para poder hacer las mejoras, las correcciones, las reprogramaciones o las bajas que sean necesarias hacer, y en este sentido se está construyendo un espacio que pueda derivar en una especie de comunidad de práctica, además de un repositorio de las evaluaciones que hacen los distintos sectores, las distintas jurisdicciones, la nacional, la subnacional del Estado, a disposición, ¿sí? Pero a disposición de quien gestiona. En esto me diferencio no tanto de quien investiga, sino de quien gestiona. La persona que está gestionando, cómo se puede valer de una evaluación que le permita mejorar su propia gestión. Esto es simplemente una presentación gráfica de lo que veníamos haciendo, que tiene que ver con generar materiales de apoyo a las organizaciones, guías, asistencias, cursos, dispositivos de todo tipo, con mucha presencia humana, por poder titularlo. Y algunos desafíos que podemos haber identificado en este tiempo, que tuvo tan atravesado por la pandemia, que tenía que ver a diario el equilibrio entre la situación coyuntural y lo estratégico de cada jurisdicción. No perdamos de vista que somos una gestión de gobierno que no lleva un año a cargo, y que entonces ha tenido desde ministerios nuevos, que en el momento que estaban formulando sus planes los agarró la pandemia y tuvieron que recalcular, ministerios reformulados, un deterioro de las estructuras estatales acaecido durante los últimos 4 años que hubo que reacomodar, y todo eso lleva al trabajo con cada jurisdicción de una dificultad particular, específica. Lo otro es que en el lugar en el que estamos hay que ir diseñando y desarrollando criterios metodológicos que puedan guiar la tarea de los demás, y en eso estamos, y eso es una dificultad. Y quizás la principal dificultad en este contexto también, nunca es fácil, pero en este contexto se dificulta un poco más, que tiene que ver con la coordinación con los otros, en momentos de a veces aislamiento y demás, ¿no? Las tecnologías nos ayudan, estamos todos en Lisboa por un rato, pero en la diaria de la gestión de gobierno lo dificulta un poco más. Yo con esto termino, agradezco mucho la invitación, espero haber sido clara en la exposición, y entiendo que las ponencias quedan a disposición de los participantes cuando ya habían sido enviadas. Les agradezco mucho. Gracias, Majo, sí, clarísima. Muy buenas hasta ahora a todos. Max y Majo, paso a presentar al tercer panelista, no, al cuarto, digamos, que es el Director Nacional de Integridad y Transparencia, Juan Ignacio Morelli. Juan Ignacio es licenciado en Ciencia Política de la UBA, es un equipo de politólogos, es licenciado también en Economía, también por la UBA, maestrando en Desarrollo Humano de Flaxo y especialista en Desarrollo Humano también de Flaxo. Y el título de la ponencia de Juan Ignacio es De los conflictos de intereses a la captura de la decisión pública. Todo tuyo, Juan. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo también voy a compartir para organizar la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, comienzo, sé que nos apremia el tiempo. A mí me interesa, bueno, un poco introducir la agenda de integridad y transparencia en este espacio de fortalecimiento institucional. Y rápidamente, digamos, comentar que por lo general cuando se habla de estas temáticas, se tiende a imaginar su vínculo con lo que es la regulación y la actuación, digamos, de quienes ejercemos de alguna manera funciones públicas, quienes estamos desarrollando tareas en el marco del sector público nacional, municipal o provincial, en el caso de la Argentina, que es un país federal.
esta mirada siempre de alguna forma está enfocada hacia la gente, donde la ética pública o la integridad o la transparencia lo que hace es proporcionar normas y criterios para un actuar bien, un actuar de acorde a estas normas que están legalmente constituidas. Esa es la mirada, digamos, más general, tradicional, y la ley que regula en nuestro país este tipo de conductas para los funcionarios y para las funcionarias es justamente la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Bueno, un poco nosotros desde el área que nos toca gestionar, por supuesto que estamos trabajando en lo que tiene que ver con el cumplimiento de este tipo de normativa, pero también nos gusta y nos interesa, en el marco de un fortalecimiento de la autonomía del Estado, en pensar y analizar algunos aspectos que no están plenamente abordados por la legislación vigente, pero que sí son muy importantes para prevenir la captura de la decisión pública, que ya vamos a conversar específicamente sobre eso. Nos parece que justamente un congreso de este estilo, digamos, agradezco que no lo hice previamente a toda la audiencia y por supuesto a quienes predecieron en mi palabra, la conversación que se puede dar en estos ámbitos es un espacio, digamos, muy fructífero para pensar en herramientas y en otro tipo de lógicas que estén más vinculadas a desafíos complejos que hoy por hoy la legislación vigente en nuestros países no la tiene del todo desarrollada. Básicamente nos importa reconocer que cuando hablamos de integridad, de transparencia, de prevención de la corrupción, hay un carácter relacional de este fenómeno, una multidimensionalidad que muchas veces la norma escrita no la puede de alguna manera abordar. Entonces, en el fondo, desde el área que a mí me toca de alguna manera conducir, lo que estamos buscando es cuidar gestiones y orientarlas realmente a la resolución de los problemas de la ciudadanía y prevenir que no exista un beneficio sectorial o particular en lo que es la gestión de políticas públicas. Y esto nos mete de alguna manera de lleno en entender qué es un conflicto de interés y cómo esos conflictos de intereses pueden ir surgiendo o pueden de alguna manera alimentar procesos de captura de la decisión del Estado, la decisión pública. Hoy por hoy, digamos, desde el punto de vista normativo actual en la República Argentina, el conflicto de interés se configura cuando concurren de alguna manera los intereses particulares de un funcionario o de una funcionaria con lo que es el interés público que desde su propia función debe tutelar. Estos conflictos de intereses están regulados por la ley a través de un capítulo, el capítulo 5 de la Ley de Ética Pública, que se denomina conflicto de intereses e incompatibilidades. Es el nombre de ese capítulo, pero después la ley no hace una definición específica de qué es lo que se entiende por conflicto de interés. De alguna manera, cuando se piensa en las modificaciones próximas de la Ley de Ética Pública, se quiere trabajar también en ese sentido. Lo que sí sabemos en función de la jurisprudencia, al trabajar y analizar los conflictos de interés, la casuística, es que estos conflictos se configuran de forma objetiva. Es decir, no importa cuáles son las intenciones de la persona, digamos, a la hora de configurarse este conflicto de interés, no importa si hay efectivamente un beneficio o una intención, sino que en la medida de que se configuren ciertas situaciones, que son las que ahora vamos a ver, ese conflicto de interés existe. Y como es una situación objetiva, la existencia per se de ese conflicto de interés no implica la comisión de un delito, pero sí implica que debe ser como mínimo gestionado. Y esa gestión tiene básicamente en la actualidad dos herramientas. Una que tiene que ver con la prohibición lisa y llana de que se configuren ciertas situaciones, y por otro lado deberes que los agentes públicos, que los funcionarios y funcionarias debemos tomar a la hora de enfrentarnos a ese espacio. Cuando hablamos de prohibiciones, la ley actual menciona básicamente que no podemos ejercer una actividad en el ámbito privado sobre la que un funcionario o una funcionaria tenga atribuciones. Se habla de la competencia funcional directa. Por otro lado, perdón, voy a silenciar. Por otro lado, cuando tenemos la prohibición de no ser específicamente proveedores del organismo donde desempeñamos nuestra función. Nunca podemos ser contratados a través de nosotros mismos por una empresa o por terceros vinculados a nosotros por la misma organismo o institución de la cual representamos. Y esto nos generan deberes. Deberes de renunciar
a estas situaciones como condiciones previas a asumir el cargo, y por otro lado deberes de abstención de intervenir en relaciones a cuestiones que vamos a ver que están relacionadas a nuestra gestión, pero cuando ya estamos dentro del sector público. Cuando somos agentes públicos, no podemos intervenir para evitar un conflicto de interés en todo aquello que esté vinculado a empresas o participaciones societarias que nosotros mismos tengamos. No podemos intervenir en relación a asuntos o personas que estén vinculadas con nosotros en los últimos 3 años. Y también no debemos intervenir en aquellas causas de excusación que están previstas en algunas otras normas del Código Procesal Civil, en este caso la Nación Argentina, que tiene que ver con parentescos, con ser acreedor, ser deudor, tener algún tipo de amistad o enemistad manifiesta, entre otras. Es importante entender, este es el marco de conflictos de interés actual. Es importante entender que no existe una limitación alguna para las atribuciones de los funcionarios y funcionarias para la fijación de reglas generales o de políticas públicas, no importa cuál es su procedencia sectorial. Y esto es muy importante a la hora de entender el proceso de captura de la decisión pública, que es hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿por qué nos metimos a hablar del marco vigente de conflicto de interés y cómo esto puede llegar a generar procesos de captura de la decisión pública? Porque cuando hablamos de captura de la decisión pública, hablamos de algo que implica una decisión, una influencia, digamos, decisiva o un control más o menos directo o indirecto de las decisiones de ciertas áreas del Estado por parte de algunos actores económicos, financieros, corporativos o de grandes firmas. Eso de alguna forma es la captura de la decisión pública, que ya no responde a una lógica individual, sino una lógica colectiva, una lógica relacional, una lógica multidimensional, que de alguna manera vincula las estrategias de ciertos sectores económicos para ejercer influencia, beneficio de sus intereses, con el sector público. El problema de los procesos de captura de la decisión pública, y por eso nosotros los buscamos abordar desde la gestión, es que provocan la pérdida de la autonomía del Estado para la toma de decisiones y para la formulación de políticas públicas asociadas al bienestar general. Esto, digamos, no es una decisión eminentemente propia. Por supuesto que nosotros estamos súper interesados en abordar esta problemática, pero queremos mencionar que esto ha sido de alguna manera incluso abordado por la OCDE en estudios que han hecho sobre el sistema de integridad en nuestro país durante el año pasado, donde en una publicación plantea justamente que en Argentina los procesos de formulación de políticas públicas son vulnerables a la captura, y que los grupos o individuos poderosos no solamente pueden estar obteniendo contratos públicos o subsidios, sino que también impiden reformas efectivas para mantener beneficios o ventajas. Entonces, lo que vemos, digo, porque acá está la vinculación, que los conflictos de interés ya no se reducen a decisiones imparciales o espurias de funcionarios o funcionarias, sino cuando se producen estos conflictos de interés y beneficios entre sectores públicos y privados, se pone en evidencia esta tensión fruto de justamente la articulación sistemática entre todos los sectores de la sociedad. Y identificar estos procesos de captura de la decisión pública necesita e implica trascender la aproximación jurídica, que es la que mencioné en las primeras, digamos, diapositivas, y avanzar hacia un análisis mucho más situacional, un análisis que encuentre patrones, que busque de alguna manera qué es lo que sucede en algunos determinados ámbitos sensibles a la regulación de espacios, digamos, de mayor importancia en cuanto al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo ambiental. Los procesos de captura de la decisión pública, de forma similar a lo que son los conflictos de intereses en su mirada más normativa, no necesariamente implican acciones ilegales. La verdad que se mueven en estas zonas grises, en lo que son las fronteras, digamos, de lo legal, de lo ilegal, de lo legítimo, de lo ilegítimo. De alguna manera, ese es el rol que encuentran para generar estos mecanismos de influencia externa sobre el sector público y de intervinculación para encontrar ese beneficio de alguna manera sectorial. Esto de alguna manera se ve muy claro en lo que tiene que ver con el lobby, los lobbies sectoriales, pero por sobre todo, y algo de lo que sí vamos a seguir comentando en esta pequeña conversación, es el tema de la puerta giratoria. Digamos,
Nosotros queremos estudiar desde nuestro espacio el fenómeno de puerta giratoria como un mecanismo generador, por un lado, de conflictos de intereses, pero generador y transmisor de conflictos de intereses al interior de la gestión pública, y justamente esta generación y esta transmisión de conflictos de interés directamente se asocia al proceso de captura de la decisión pública. Muy rápidamente, cuando hablamos de puerta giratoria, quizás ustedes ya los conocen, digamos, hay dos espacios. Lo que se llama puerta giratoria de entrada y lo que es la puerta giratoria de salida. La puerta giratoria de entrada tiene que ver cuando ingresan al sector público, sobre todo a carteras importantes, áreas sensibles de la gestión estatal, personas que ocuparon altos puestos de dirección o que están vinculados a las altas estrategias corporativas del sector privado y que están vinculadas específicamente al lugar donde como gestor público van a ser reguladores, van a ser decisores de política pública. Eso para nosotros es un gran riesgo porque eleva la posibilidad de la existencia de ese conflicto de interés, ya no solo el conflicto de interés personal desde su lugar, sino que las decisiones estatales en general, la política pública amplia que se pueda generar desde ese espacio, puede beneficiar directamente al sector de procedencia, sin que esto de alguna manera implique un soborno, una dádiva, un interés personal a su propia empresa o participación social. Es un espacio de articulación entre los sectores, no pensado en este espacio individual, empresa o participación social y funcionario. Es muchísimo más amplio. Por otro lado, queda en evidencia que las demandas de los lobbies sectoriales son mucho más sencillas de encontrar receptividad y que se puedan convertir en política pública cuando suceden estos fenómenos de puerta giratoria de entrada. Con la puerta giratoria de salida es otro proceso que de alguna manera explica esta captura de la decisión pública. ¿Por qué? Porque quien está en el Estado en un determinado momento y tiene la posibilidad de saltar a un espacio en el sector privado, genera de alguna manera también una situación que puede denominarse, digamos, nosotros lo mencionamos como soborno diferido, en la medida que no exista regulación de este salto de un lado al otro, la posibilidad futura, digamos, de tener una carrera en el sector privado de un área de la cual uno de alguna forma regula, puede generar comportamientos favorables hacia ese sector, básicamente porque aumenta las posibilidades y los incentivos de que la decisión pública esté de alguna manera influenciada por esa posibilidad de tener un desarrollo privado posterior. Y eso es un problema, y hay mucha literatura que habla sobre cómo limitar esta situación. De hecho, mucha de esta literatura a veces lo plantea no desde el lugar de la autonomía del Estado, que es donde nosotros lo queremos plantear, sino justamente cómo el interpasaje del sector público al sector privado genera, dentro de lo que tiene que ver con la competencia entre las propias empresas, ventajas indebidas y desequilibrios en la competencia mercantil, porque un funcionario público que accede a un cargo alto en una empresa privada luego de salir de la función pública en su mismo sector, considera que tiene información privilegiada, ciertos contactos, conocimiento del funcionamiento interno, que puede generar de alguna manera una ventaja por encima del resto de los ámbitos, digamos, que compiten en ese mismo espacio sectorial, ¿no? Esa es otra de las líneas que, por ejemplo, la OCDE plantea como importante. Entonces, nosotros vemos, de alguna manera, que existe una línea, que existe un eje, digamos, que vincula lo que es conflicto de interés, captura del Estado y puerta giratoria, y que requiere un enfoque sistemático. Básicamente, en este caso, el conflicto de interés ya es causa y también es consecuencia de este mismo hecho, que en definitiva es la captura de la decisión pública. Entonces, tenemos que salir, digamos, de este enfoque individualista que mencioné al principio, tanto del conflicto de interés como de la puerta giratoria, para pensar que esto no es simplemente el análisis de un caso particular, sino que tiene que ver con fenómenos que vinculan sectores económicos y sectores políticos. No es un funcionario que eventualmente puede corporizar un cruce de interés privado y público, sino que son mecanismos que están constituidos, que son sistemáticos, que de alguna manera están avalados por ciertos sectores corporativos para inclinar la decisión del Estado a favor de grupos específicos. Hay
para trabajar este tipo de cuestiones algunas recomendaciones generales. Por un lado, digamos, siempre se plantea mejorar el marco normativo y regulatorio en general de conflicto de intereses. Por el otro lado, generar periodos de enfriamiento o de carencia previos y posteriores para prevenir los procesos de puerta giratoria, pero estas dos recomendaciones típicas están orientadas hacia alguna cuestión más legislativa, de reforma del marco jurídico, que fue un poco lo que planteé al principio. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, digamos, si bien podemos impulsar esta agenda, la realidad es que tenemos otras acciones o tenemos de alguna manera otras competencias que por ahí nos excede lo que acabo de mencionar. Entonces, me parecía interesante plantear qué es lo que sí podemos trabajar para de alguna manera abordar estos fenómenos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos parece interesante proponer es pensar en metodologías para identificar estos riesgos a la captura de la decisión pública. Y en ese sentido, una de las distintas herramientas que nos imaginamos como para operativizar el fenómeno es analizar a través de matrices de riesgo, que ahora vamos a ver, la exposición a los conflictos de intereses en ciertas áreas clave del Estado Nacional, en este caso por nuestras propias competencias. La verdad que nos imaginamos la construcción de escenarios que permitan de alguna forma alertar sobre grises, sobre situaciones que no son ilegales, pero que sí de alguna manera pueden prender una luz de alarma, una señal de alarma, y que bajo ese marco podemos pensar algunas políticas que mejoren la transparencia de ese espacio, algunas políticas de integridad que nos sirvan como para prevenir o para mitigar el riesgo de captura de la decisión pública. Muy rápidamente, las metodologías... Perdón, Sí. Un minuto para redondear, ¿podrá ser? Sí, sí. Bueno, básicamente, digamos, ahí un poco lo que faltaba era la metodología. Digo, la metodología, muy rápidamente, tiene que ver con generar probabilidades de ocurrencia, probabilidad de impacto. Esto toma, digamos, todo el espacio de matriz de riesgo que se utiliza para un montón de otros sectores. En este caso lo aplicamos justamente para, o nos imaginamos la aplicación para lo que es la captura de la decisión pública. No entramos en la metodología porque no llegamos, entonces los desafíos a futuro, digamos. Hacer frente a los procesos de captura de la decisión pública requiere fortalecer capacidades estatales para garantizar la autonomía en la definición de políticas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, repito acá un poco lo que fuimos planteando: identificar las articulaciones entre el sector público y privado, poner en agenda pública y sensibilizar el impacto de los procesos de captura de decisión pública, diseñar herramientas para gestionar los conflictos de herramientas que excedan a esta dimensión individual, fortalecer el marco regulatorio, profundizar información requerida para ciertos cargos en relación a las trayectorias vitales, y por último, lo más importante para nosotros es implementar estrategias que no sean solo de control y de sanción de acciones indebidas, sino de promoción de políticas preventivas y construcción de cultura organizacional basada en estas dimensiones éticas de integridad y transparencia para la función pública. Eso, digamos, muy rápidamente la idea de la ponencia. Excelente. Excelente, Juan. Millón de gracias. Bueno, acá me están marcando que llegamos a nuestros 90 minutos y bueno, yo creo que el tema de la metodología, Juan, que estabas planteando es muy interesante, por lo tanto nos comprometemos a circular el PowerPoint y quedar a disposición para cualquier pregunta sobre ese tema. No veo preguntas, pero sí hay dos reflexiones. Hay una reciente sobre el tema de conflictos de interés o los intereses particulares son legítimos, pero cuando interfieren en la toma de decisiones para beneficio propio de terceros afecta la objetividad y la neutralidad en la gestión, y si somos servidores públicos afectaría en mayor grado el desempeño de las funciones por conflicto de interés. Y también Juan Carlos hizo una reflexión por ahí un poco más amplia, que me parece que nos puede quedar como reflexión para seguir debatiendo estos temas, porque es un corte transversal a las disputas que estamos planteando. Nosotros planteamos una disputa sobre el rol del Estado, una disputa enmarcada en ese tema que es la disputa por el modelo de gestión, y por supuesto también hay una disputa respecto al sentido común
de los temas de corrupción, de transparencia y de integridad. Me parece que es muy bueno tener una mirada crítica y reflexionar sobre esto, y retomo esta reflexión de Juan Carlos, que nos indica un punto que por ahí no tenemos tanta coincidencia, pero me parece que es legítimo para debatir los modelos de gestión, que él dice: repensar el modelo de gestión del Estado para ofrecer bienes y servicios con verdadero valor público exige el despojo de los apasionamientos políticos como requisito primordial para llegar a acuerdos fundamentales sobre los problemas de las comunidades. A mí me parece que claramente hay una disputa importante entre administración y política, que es una disputa clásica en los que estudiamos políticas públicas y en la ciencia política, y me parece que esto da la oportunidad de tener diferentes miradas sobre el modelo de gestión pública. Algunos piensan que hay que dotarlos de mayor neutralidad, otros pensamos que la racionalidad técnica y la interacción política van de la mano, y que la producción de políticas requiere de la interacción política, porque vivimos en una democracia donde cada tanto tiempo se votan proyectos políticos y orientaciones de política pública diferentes. Pero me parece que quizás una de las cuestiones que tendríamos que decidir primero tiene que ver con qué definimos por apasionamiento político, porque cuando nosotros decimos queremos poner el centro en la política, no nos estamos refiriendo a la política partidaria, nos estamos refiriendo a la política como el arte de transformar la realidad. Así que me parece que esta reflexión final, yo te la agradezco, Juan Carlos, porque pone en el centro una de las cuestiones más importantes de la mirada sobre la construcción del modelo de gestión pública, sobre la mirada de qué Estado queremos, sobre la mirada de hacia qué modelo ético de Estado queremos ir. Así que yo no sé si los directores quieren hacer alguna pequeña intervención. Voy a ver qué me dice Joana. Ustedes. A ver. Si hay 2 minutos, yo por ahí respondo las consultas que hicieron ahí en el chat. Dale, por favor. Bueno, la verdad que agradezco los comentarios y básicamente lo que les puedo responder o compartir con ustedes es que comparto lo que plantearon, y por ese motivo hay como 2 líneas, digamos, claras para poder trabajar sobre la ética pública. Una que tiene que ver con el fortalecimiento del marco normativo, algo de lo que quise de alguna manera dejar claro, pero que con eso no alcanza, y que muchas veces desde la función pública, sobre todo desde el Ejecutivo, tenemos que trabajar en lo que es la construcción de cultura organizacional en materia de ética pública, integridad y transparencia. Y creemos que eso es lo más importante, de hecho. Por eso, por supuesto, para quienes ingresan y para quienes estamos en el Estado, capacitación, formación, sensibilización, la incorporación de estos valores, digamos, para el servicio público, creemos que es lo más importante, y básicamente es la única medida preventiva, porque todo lo demás viene atrás, viene a la casuística, viene a la supervisión y al control. Lo que realmente interesa es tratar de prevenir y orientar al Estado desde el principio hacia una mirada de valores. Así que coincido con las consultas y gracias por los comentarios. Bueno, acá Joana, que es nuestra coordinadora técnica, me está pidiendo que cerremos. Yo les quiero agradecer un montón a todos y a todas por participar. Por supuesto, un agradecimiento muy especial al CLAD, que ha tomado el desafío de hacer este congreso en este año tan particular, y a mis compañeros de trabajo por sus excelentes presentaciones y por compartir este espacio. Así que un saludo a todas y a todos. Muchas gracias, buenas tardes.